Hola a todos y a todas de nuevo. Hoy vamos a ver un aspecto fundamental de la preparación, pero no de la preparación al parto, sino de lo que va a venir después, y es cómo prepararnos para la salida del hospital después de haber tenido nuestro parto, ¿no? Y de tener que volver a casa con nuestro bebé. Durante el periodo del embarazo solemos dedicar mucho tiempo a la preparación al parto, a elegir incluso el hospital, ¿no? A prepararnos para ese momento, pero solemos pasar por alto la preparación para cuando llegue ese momento de tener que volver a casa y de asegurarnos pues, que la vuelta a casa con nuestro bebé va a ser tranquila, va a ser cómoda y sobre todo que va a ser una vuelta segura. Así que vamos en el vídeo de hoy a hablar sobre esta salida del hospital y las recomendaciones que tienes que tener en cuenta para que la puedas hacer con seguridad y de forma cómoda. Así que vamos a ello. En primer lugar, es muy importante, y esto es que lo vemos mucho las matronas cuando estamos dando las altas en los hospitales, es que os tenéis que adecuar a la temperatura que haya al exterior. Muchas veces la tendencia que vais a tener y que vais a encontrar es tender a sobreabrigar a los bebés cuando esto es algo totalmente contraproducente. Así que es muy importante que os fijéis en qué etapa del año vamos a salir, qué temperatura va a hacer en el exterior, que no tiene por qué ser la misma que encontraremos en los hospitales, porque es verdad que, por ejemplo, sobre todo en temporadas de verano podemos encontrar, ¿no? Pues altas temperaturas en la zona del exterior, pero que con el aire acondicionado en los hospitales estemos mucho más abrigados, y también viceversa en lo contrario. Así que va a ser muy importante que preparéis cuando hagáis la maletita del bebé y pensando en la salida del hospital, adecuaros muy bien a la temperatura. Para tener una buena referencia en cuanto a cómo vestir a mi bebé cuando salgo del hospital, es importante que os cojáis a vosotros mismos de referencia. Normalmente vamos a poner una prenda más, es decir, una prenda de abrigo más a la que va a llevar un adulto a nuestro bebé. Es decir, si yo, por ejemplo, como voy ahora, voy vestida en manga corta porque voy a salir al exterior en manga corta por la temperatura que hace, mi bebé podría ir simplemente pues con una manga larga. Si yo, en cambio, cuando salga al exterior voy a ir con esta manga corta, pero además voy a llevar una chaqueta, mi bebé debería llevar otra chaquetita más o una manga larga debajo de su chaqueta. Siempre les vamos a dar un punto más de abrigo, pero sin pasarnos. Es decir, si yo voy en manga corta, mi bebé no necesita ir con dos mangas largas y tapado por una manta. Es verdad que es sentido común, pero tendemos a sobreabrigar de más a los bebés, siendo algo además en los primeros días muy contraproducente. Importante también en este sentido que tengas presente que para ver la temperatura de tu bebé no debes tocarle en ningún caso las extremidades. Hay muchas mamás y papás que dicen, ostras, que tiene las manos muy frías o tiene los pies muy fríos, te da frío, y luego nos encontramos al bebé todo sudado. Nunca hay que coger como referencia la temperatura de las extremidades, porque tu bebé las va a tener siempre frías. ¿Por qué? Pues porque su sistema circulatorio es inmaduro y por lo tanto la sangre no llega de la misma forma a las extremidades, y a pesar de que estén achicharrados de calor, van a tener las extremidades muy frías. Con lo cual, siempre que quieras comprobar, ¿no?, la temperatura y si has acertado con la vestimenta de tu bebé, tócale en la zona de la espalda, la zona del torso, y ahí podrás ver si está muy sudado, te has pasado, si está esa parte del cuerpo bastante fresquita, probablemente necesite un punto más de abrigo, y así ir conociendo también y ajustándote durante esos primeros días. Aparte de cómo vamos a vestir al bebé, podemos elegir la opción de cómo vamos a volver a casa. Algunos de vosotros puede ser que optéis por la opción de ir caminando, que es una opción factible, sobre todo si estamos cerquita del hospital, u otros podéis valorar hacer la vuelta a casa en coche. Aquí tenemos que tener en cuenta pues diferentes aspectos. Si la vuelta que vamos a hacer del hospital es en coche, es muy importante llegar ya al hospital con la sillita del coche bien montada. Esto es algo importante porque no es la primera vez, aunque ahora me digáis ¿por qué comentas esto, Carla? Y la realidad es que no es la primera vez que vamos a dar la alta a una mujer y el papá se tiene que escapar corriendo porque no tiene montada la sillita del coche. Así que importante que os toméis este tiempo antes de ir al hospital para montar vuestra silla en el coche, dejarla bien ajustada, aseguraros que está muy bien montada y sobre todo recordar que es siempre a contramarcha. Importante también los reductores que vengan en la sillita para recién nacidos, ¿de acuerdo? Estos son los dos aspectos más importantes, que es que montemos bien la silla a contramarcha y que tengamos bien puesto el reductor para acomodar bien a nuestro bebé. Esto si la vuelta es en coche. Si la vuelta es a pie, porque estamos cerquita del hospital y porque ha ido el parto fenomenal y nos apetece, que es una opción que es completamente válida para muchas de vosotras y de vosotros, es importante tener en cuenta que podremos optar o bien por un cochecito o bien por portear. Sí, es posible portear a un recién nacido
Y ahora hablaremos también de las cosas que tienes que tener en cuenta si quieres utilizar esta opción para salir del hospital con tu bebé. Si planeas entonces la vuelta a casa con el uso del cochecito, muy importante que el cochecito tiene que venir con el capazo, porque tu bebé recién nacido va a tener que ir siempre muy bien tumbado en el cochecito por su seguridad y por la inmadurez de su espaldita, así que nada de sillas todavía. Y es importante también que, en referencia a lo que habíamos comentado al inicio del vídeo, se adecue muy bien también el tema de la temperatura. No tiene sentido, si hace calor en el exterior, que le pongamos mantas, ¿no? Y vaya el capazo lleno para cubrir al bebé, porque se va a achicharrar. Y también al contrario, ¿de acuerdo? Si estamos en invierno. Ten en cuenta también posible uso de parasoles, de mosquiteras, según la etapa del año, según el lugar donde estemos viviendo, pero todas estas cositas es importante tenerlas en cuenta. Si planeas llevar al bebé en un portabebés ya desde recién nacido, vas a tener en cuenta también cositas. Importante a nivel de la ropa, que lo ideal es que si vamos a portear no llevemos conjuntos que vayan enteros con los pies, todo lo que sea, ¿no? Pues pijamas, por ejemplo, ¿no? Que ya van cubiertos con los pies conjuntamente con la pierna, buzos, ¿de acuerdo? Todo esto no sería indicado para llevar en el bebé en el portabebés. Pensar también que va a haber un extra de calor en el contacto, ¿de acuerdo? Que va a haber con el bebé, y es importante que si por ejemplo estamos en invierno, la mejor opción será utilizar un abrigo de porteo. Si estamos en verano, ropita muy ligera, por lo dicho, porque vamos a darle un extra muy grande de calor cuando le llevemos en el portabebés. Importante también asegurarnos, ¿de acuerdo?, de que el portabebés que teníamos elegido es acorde al peso con el que ha nacido nuestro bebé, porque la realidad es que no va a ser lo mismo un bebé que a lo mejor nace con 3,6 kilos a un bebé que nace con 2,5 kilos, ¿de acuerdo? Tenemos que ver si nuestro portabebés, a partir de qué peso es apto para que este porteo sea ergonómico y mi bebé pueda ir de forma adecuada, ¿de acuerdo?, durante los periodos de porteo. Mi recomendación para portear durante este periodo, ¿no?, del bebé tan pequeñito es que lo hagáis con un fular elástico, ¿de acuerdo? Es verdad que luego las mochilas nos van a durar más tiempo, nos van a resultar más cómodas de poner, pero muchas mochilas, mirarlo bien en las instrucciones y en la descripción del producto, empiezan a partir de los 4 kilos. ¿Esto quiere decir que yo no puedo montar a mi bebé antes? Sí, le puedo montar, pero no vamos a tener un porteo ergonómico, es decir, va a ser mucho más difícil de que esta mochila me ayude, ¿no?, a que la espalda de mi bebé esté bien colocada, a que las piernecitas también, y esto nos podría acabar derivando incluso, ¿no?, si lo usamos de forma repetida, en problemas en el desarrollo de la cadera del bebé, ¿de acuerdo? Con lo cual, yo sí, me preguntáis, mi recomendación es que utilicéis un fular elástico para la salida del hospital y para el porteo de los primeros meses, porque de verdad que es una maravilla y nos permite un porteo ergonómico independientemente del peso del bebé. Es importante también que tengáis presente que en algunos hospitales puede ocurrir que haya ciertas peticiones de seguridad para salir con el bebé del hospital, ¿de acuerdo? Hay algunos hospitales que pueden deciros, por ejemplo, que en brazos sin ningún tipo de dispositivo, como puede ser pues llevar un cuco o llevar ya el cochecito o llevar un dispositivo de porteo, no recomienden salir así con el bebé, así que también tener en cuenta esto. Yo sí que os recomiendo utilizar algún dispositivo para la salida del hospital, y también, sobre todo para todas aquellas que tengáis la suerte de vivir cerquita de vuestro hospital y si hace buen día y buena temperatura, os recomiendo mucho también salir, si os veis con ganas, por supuesto, dependiendo del tipo de parto, de salir con el aire libre, de que os toque un poquito el sol después del parto y de ir paseando tranquilamente hacia casa con vuestro bebé, porteando o en el cochecito. No sé si tienes más dudas sobre la salida del hospital con tu bebé, pero te leo en comentarios para cualquier duda que tengas y también para cualquier sugerencia de vídeo. Espero que ya estés suscrita al canal, pero si no es así, suscríbete para nuevos vídeos todas las semanas y así nos vemos en el siguiente. Un abrazo.